Y si el sistema Mesh es Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, igual no superará los 100 megas, pues sí los puede superar, y de esto va este video. ¿Cuál es la mayor velocidad que puedes lograr en un sistema Mesh que no sea cableado? Y para esta explicación me voy a apoyar de la herramienta Wi-Fi Calculator de Unify. Lo voy a llevar por partes, desde Wi-Fi 4 subiendo los dispositivos a Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 para ver esas velocidades de enlace inalámbrico. Primer punto importante, Wi-Fi va a ser tan rápido como el más lento de tus dispositivos. En este ejemplo, el equipo de la izquierda que dice AC Pro es un punto de acceso Wi-Fi de Unify que simula estar cableado, y el equipo de la derecha es una laptop que es Wi-Fi 4, por lo que solo va a alcanzar 300 megabits por segundo, pero solo con cambiar la laptop a Wi-Fi 5 ya alcanzas 650 aproximadamente megabits por segundo. Y esto lo logras en 5 GHz y con ancho de canal de 80 MHz. Hasta aquí no hemos hecho más que una conexión Wi-Fi. Ahora hagamos un mesh, es decir, pongamos otro punto de acceso que se va a conectar al primero cableado, se va a conectar por inalámbrico, y de ahí vamos a conectar otro equipo que es una laptop. Como verás, de los 650 que lograbas, ahora solo logras 390 de conexión, porque te está quitando la mitad el enlace inalámbrico del punto intermedio, el mesh. El mesh sí se conecta con el primario a 900 megabits por segundo. Ese enlace inalámbrico lo logra a buena velocidad, pero tú al conectar tu laptop al segundo es donde pierdes la mitad de velocidad. Y aunque acerques los equipos entre sí, no es que vaya a mejorar. Al contrario, alejas los equipos entre sí y eso solo va a empeorar. Con esta herramienta no se permite simular muros, pero lo podríamos simular un muro, pues alejando los equipos lo suficiente como para que veas ese efecto de degradación. Y entre más distancia o muros existan, pues tu conexión final de usuario final se va a ver más afectada. Ahora cambiemos los puntos de acceso, ambos en la base y el mesh, por puntos de acceso Wi-Fi 6. La laptop sigue siendo Wi-Fi 5 y solo se va a conectar a lo mismo que antes, a sus 300 y cacho megabits por segundo. Pero solo cambiando la laptop a Wi-Fi 6 y los puntos de acceso a Wi-Fi 6, vemos que ahora logramos un enlace de 100 megabits por segundo más que antes. Que si te conectaras directo, lograrías lo mismo que el enlace inalámbrico mesh, que logra casi 1 gigabit por segundo. Aquí sigues perdiendo la mitad. Ahora, con Wi-Fi 6, en teoría, y insisto, en teoría, podrías subir a un ancho de canal de 160 MHz, con lo que lograrías un backhaul mesh de 1 gigabit por segundo teórico. Ahora, elijamos equipos Wi-Fi 7. Vayámonos primero por el U7 Pro. Y vamos a conectar en mesh otro U7 Pro. Con esto logras un enlace mesh teórico de casi 2 gigabits por segundo. Pero si la laptop sigue siendo Wi-Fi 6, pues no notarás diferencia y seguirás con lo mismo de antes. Entonces vamos y compramos una laptop nueva Wi-Fi 7 que podría ser una Asus ZenBook S16. Y no parece lograrse ningún cambio, y en este punto te enojarás, pues solo seguirás logrando 1 gigabit por segundo de enlace a pesar de tu backhaul Wi-Fi 7 Ultra Pro. Pero entonces tenemos que subir ese backhaul de 2 gigabits por segundo, y la manera de hacerlo sería con un ancho de canal de 240 MHz teórico. Y ahí ya logramos un enlace mesh de 2.5 gigabits por segundo teóricos. Y la laptop ya logró una velocidad a través del mesh de 1.4 gigabits por segundo. Pero si ahora ponemos puntos de acceso Enterprise Wi-Fi 7 con 10 streams, pues para este momento hemos gastado lo suficiente cambiando todos los equipos como para haber hecho una red cableada y dejarnos de tonterías. Pero ahora sí, en teoría, nuestra laptop se está conectando a 6.5 gigabits por segundo de ancho de canal, pero hemos tenido que usar un channel bonding de 240 MHz. Pero el enlace mesh lo tenemos a unas 5 GHz, movámoslo a 6 GHz y activemos MLO, Multilink Operation, que significa sumar todas las bandas, todos los canales, sumamos todo. Ahora nuestra laptop se está conectando a 3.6 gigabits por segundo. Ahora activemos lo mismo, pero para el enlace de la laptop. Y en teoría, y repito, en teoría, podríamos lograr hasta 5.8 gigabits por segundo de velocidad hacia el equipo mesh. Y el mesh con su base de unos 6.5 gigabits por segundo. Yo no creo que lo logres en la vida real. ¿Por qué? Por interferencias. Pero mira, si quitaras el mesh del camino, en teoría, insisto, en teoría, lograrías esto. Lograrías hasta 7.57 gigabits por segundo teóricos con el punto de acceso cableado, no con el mesh. Sigue siendo mejor el cableado.
Pero bueno, para los que les encanta el mesh, pues ahí está lo más que podrían lograr y todo lo que tendrían que comprar para lograr esas tasas de transferencia y decir que su mesh sí funciona por su super backhaul. Mejor instala cable.